Hola, muy buenas. En este video vamos a deducir lo que es las componentes de la aceleración en coordenadas intrínsecas, ¿ya? De la aceleración en coordenadas intrínsecas. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a tener una curva arbitraria, ¿ya? Una curva arbitraria. ¿Va bien? Así, ¿ya? En un punto nosotros vamos a hacer pasar dos ejes, ¿ya? Uno va a ser el eje tangencial y el otro va a ser el eje normal. Justamente en esto vamos a tener un vector unitario tangencial y un vector unitario normal, ¿ya? Ahora, acá, en este eje tangencial vamos a tener una velocidad, ¿ya? Y vamos a tener una aceleración, una aceleración. Este vector b lo podemos expresar como el módulo de b en la dirección tangencial, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se va a estirar en la dirección tangencial. Ahora necesito la aceleración. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar respecto al tiempo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo que me va a dar aceleración. Por regla de la cadena, o bueno, del producto que voy a tener primero. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivando. Listo, ya tengo esto. Ya, ahora voy a hacer ciertas cosas. Hay propiedades en las cuales nos dice que el módulo del vector velocidad es la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo. Si derivo esto nuevamente, que voy a tener derivada del vector de módulo de la velocidad respecto al tiempo, que va a ser la derivada segunda de la de la longitud de arco respecto al tiempo. Listo. Esto voy a ponerlo ecuación 1. Ya. Eso tengo hasta ahí. Ahora tengo el vector tangente, ¿verdad? Unitario. ¿Qué voy a recordar? Hay justamente en cálculo 2 un concepto que se llama vector tangente, o mejor dicho, vector normal unitario. El vector tangente normal unitario es la derivada del vector tangente respecto al tiempo entre su módulo. Entre su módulo. ¿Ya? De acá voy a despejar derivada del vector tangente. Esto va a ser vector unitario normal por el módulo de la derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo. Ya. Ahora, también hay otro concepto que se denomina curvatura. La curvatura es una medida del alejamiento de una recta tangente de una curva. Esta curvatura se denomina como el módulo de la derivada del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco. Acá podemos hacer un artificio por regla de la cadena, que es derivando respecto a t, ¿ya? Derivando respecto a t. Si hacemos eso y repartimos el valor absoluto que vamos a tener, módulo del vector tangente unitario entre el módulo de la razón de cambio o la derivada total del vector, no el vector, la longitud de arco respecto al tiempo. Pero esto siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque justamente esto de acá abajo es el módulo de la velocidad, no doble valor absoluto. Y saben que doble valor absoluto me va a dar valor absoluto. Entonces voy a tener que el módulo del vector tangente unitario respecto al tiempo, la derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo, va a ser el módulo de la velocidad. Si despejo el módulo de la derivada del vector tangente respecto al tiempo, voy a tener que va a ser k por el módulo de la velocidad.
Esto voy a reemplazarlo acá, ¿ya? Voy a reemplazarlo. Voy a decir módulo del vector tangente unitario respecto al tiempo en la derivada del vector tangente respecto al tiempo. O sea, esto en esto. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo que había sido. N, el vector unitario normal, por el módulo. Pero el módulo había sido k veces b. Listo. Entonces, ¿qué voy a decir? Ya tengo esto y esto, ¿verdad? Entonces voy a decir derivada del módulo de velocidad respecto al tiempo y la derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo en 1. Entonces, si hago eso, voy a tener que la aceleración va a ser primeramente ¿qué? Derivada segunda del vector, no del vector, de la longitud de arco respecto al tiempo en la dirección tangencial más el módulo de la velocidad por la derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo. Y eso justamente es la normal, el vector unitario normal por k veces el módulo de la velocidad. Con esto ya he obtenido algo interesante, la aceleración que había sido derivada segunda de la longitud de arco respecto al tiempo en la dirección tangencial más k veces módulo de la velocidad al cuadrado en la dirección normal. ¿Ya? Y esto es la aceleración. Esto es la aceleración en coordenadas intrínsecas o curvilíneas. Bueno, se dice, ¿no? Curvilíneas o intrínsecas. Listo. Esto es muy importante. Ya está demostrado. Ahora, el radio de curvatura se define como 1 entre k. Esto puedo expresarlo entonces la k como 1 entre ρ. Si hago esa modificación acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener justamente módulo de la velocidad entre la curvatura, radio de curvatura, en la dirección normal. Justamente esto que va a ser, esto va a ser la aceleración normal, o de tangencial, perdón, módulo de la aceleración tangencial, y este otro que va a ser el módulo de la aceleración normal. De aquí se saca la ecuación que ustedes han visto para movimiento, bueno, ya sea circular han visto, ¿no? Esta parte. Igual sirve para movimiento curvilíneo. Había sido el módulo de la velocidad entre el radio. Ya. Ahora, también anteriormente, hemos visto anteriormente que podíamos deducir la ecuación de la parte del módulo de la ecuación del módulo de la aceleración tangencial. ¿Cómo? Justamente aquí tenemos lo que es la aceleración tangencial y acá la aceleración normal, ¿verdad? La velocidad y la aceleración están formando un ángulo tita. Ya están formando un ángulo tita. Si queremos hallar la aceleración normal, de acá del gráfico, voy a copiarlo a la otra página. Lo mismo. A ver. Es, no, el rato es esto. No, esto. Ya. A la nueva página. Ya. Esto lo voy a poner acá. Ah, ya pues. Dale. Ya. De acá del gráfico habíamos visto anteriormente que se puede deducir la aceleración tangencial y normal. Para la aceleración tangencial, si yo quiero hallar esto, el módulo que sería con seno, ¿verdad? Sería seno de tita igual a que el módulo de la aceleración normal entre la hipotenusa, que en este caso es A. Vamos a despejar la aceleración normal. El módulo de la aceleración normal es módulo de la aceleración por el seno de tita. ¿Qué vector no estamos usando? El vector velocidad. Dividimos y multiplicamos por el vector velocidad. Y justamente esto que es, si les recuerda, es el módulo
del producto vectorial de dos vectores, que era el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, el módulo de la aceleración normal había sido módulo del producto vectorial de A con B entre B. Pero eso ya hemos obtenido anteriormente, ¿verdad? Hemos obtenido y es módulo de la velocidad al cuadrado entre longitud, entre radio de curvatura, perdón. Entonces, si despejamos de acá radio de curvatura, ¿qué va a ser? Esto va a ir acá y esto va a ir a multiplicar. Había sido velocidad al cubo entre módulo de producto vectorial de A con B. El radio de curvatura. Lo cual he demostrado, ¿verdad? He demostrado. De esta forma se demuestra la aceleración en coordenadas intrínsecas y asimismo se demuestra el radio de curvatura. Este es el procedimiento para demostrar cuál ha sido necesario, qué conceptos, el vector normal unitario, la curvatura y una parte de longitud de arco, pero que no es muy necesario, porque bueno, pero bueno, lo puedo explicar, porque algunos dirán, ya, habíamos visto el módulo de la velocidad, ¿verdad? De la velocidad. Habíamos visto que el módulo de la velocidad era la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo. Y ahora algunos dirán, ¿por qué esto? ¿No? Esa es su duda. Ya. El vector posición, si nosotros vemos, era x de t en i, ¿no? Más y de t en j más z de t en k. Este es un vector posición que depende de t. Podemos derivarlo respecto al tiempo para obtener la velocidad. ¿Esto qué va a ser? Va a ser derivada de x respecto a y, a t, más en i, perdón, en i, más derivada de y respecto de t en j más derivada de z respecto a t en k. Ya. Si sacamos el módulo de esta velocidad, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de x diferencial de x entre t al cuadrado más derivada de y entre t al cuadrado más derivada de z entre t elevado al cuadrado. Ese es el módulo de la velocidad. ¿Ya? Ahora, en lo que es longitud de arco, en lo que es una curva arbitraria, que voy a poner una curva, ¿sí? Para hallar la longitud de arco, nosotros lo que hacemos, o bueno, lo que se hace para deducir, es armarnos como una cuña, ¿ya? Una cuña, algo así. No soy muy buen dibujante, pero es más o menos así, ¿ya? Más o menos así. Si nos ponemos nuestros ejes coordenados X, Y y Z, si queremos, por ejemplo, saber esta pequeña longitud de arco, nosotros ponemos esa cuña ahí, ¿ya? Esa pequeña cuña ahí. Esa cuña va a ser, justamente la hipotenusa va a ser diferencial de S. Ahora, siguiendo la convención, esta parte sería diferencial de X, ¿ya? Esta parte diferencial de y diferencial de z. Podemos de acá hacer por Pitágoras en el espacio, que sería diferencial de longitud de arco, diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Podemos hacer algo ahora, que es dividir entre diferencial de t al cuadrado. Claro que no está tan correcto eso, pero más o menos como un artificio. Vamos a dividir a cada lado, ¿ya? A cada lado. O sea, va a ser diferencial de t al cuadrado más diferencial de y al cuadrado entre diferencial de t al cuadrado más diferencial de z al cuadrado entre diferencial de t al cuadrado. Podemos agruparlo solamente en uno como diferencial de s de t al cuadrado. Podemos sacar esto como raíz, ¿ya? Y
derivada de la longitud de arco respecto al tiempo que me va a dar. Todo esto de acá. ¿Ya? Todo eso. Puedo sacarle igual el cuadrado arriba porque no es de segundo orden la derivada, es de primer orden. Para x, y, z. Listo. Y justamente esto que tengo acá es el módulo de la velocidad, ¿verdad? Son lo mismo. De ahí es donde sale. Si quiero decir lo que queda demostrado. ¿Me entienden? Eso de ahí sale. Haciendo esto, esta parte, por así decirlo, Pitágoras en el espacio. Y de hecho esto sale de lo que son métricas y demás que, bueno, se ven otro de teoría de la relatividad, métricas de, bueno, hay distintas métricas, ¿no? Y de ahí sale esto, de un producto tensorial, pero bueno, ese es otro tema. Bien, espero les haya servido el video en lo que se ha determinado las componentes de la aceleración en coordenadas curvilíneas o intrínsecas, asimismo el radio de curvatura y el modo de la velocidad. ¿Por qué el modo de la velocidad? Es la razón de cambio, la derivada total de la longitud de arco respecto al tiempo. Y eso se ha demostrado. Listo chicos, eso sería y nos vemos en otro video. Hasta luego.